Mascardi, Sívori, Paco Casal, River siempre tuvo un representante arriba del escenario llevándose la atención de los medios de comunicación. Hoy el nombre favorito es el de Hernán Berman, alguien de quien conocemos muy poco, pero cada vez escuchamos nombrar más en el mundo millonario. Vamos a tratar de descubrir un poquito más quién es este personaje, cuántos jugadores representan el club y qué tan peligroso es la presencia de un representante en un equipo de fútbol. Quédate acá. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, los otros días cuando estábamos viendo todas las imágenes de la cena de la fundación de River, veíamos cómo pasaban los jugadores de fútbol, cómo declaraban ante los medios tradicionales de comunicación, dirigentes haciendo lo propio. Sin embargo, a mí hay una imagen puntual que me llamó mucho la atención y esta era la de jugadores posando con el cartel de las instituciones que sponsoreaban la fundación de River y entre los distintos nombres como casas de apuestas, como marcas de ropa y demás, estaba el nombre de Hernán Berman. Hernán Berman, para quienes no saben, es un representante del mundo del fútbol que últimamente se viene escuchando demasiado en la órbita del mundo millonario. Sin embargo, quiero decirles que hace años, por no decir décadas, que el nombre de Berman está vinculado a la institución de Núñez. Para quienes no sepan, Hernán Berman fue representante del Conejito Saviola, representante que le consiguió al exjugador millonario un contrato por 3 años con River, un muy buen contrato en aquella época, pero que sin embargo terminó en malos términos con la familia Saviola, siendo despedido prácticamente por el padre, quien rescindió su contrato supuestamente por incumplimiento del mismo, pero también por gestos y actitudes poco éticas. En aquel entonces, dicha ruptura entre el jugador y el representante de fútbol acaparó la atención de muchos medios de comunicación. Berman en aquel entonces hasta daba notas con algunos periódicos. Claro, estábamos hablando de un representante joven, en ascenso, en las sombras de grandes nombres como el de Mascardi, quien tuvo mucho que ver con esta ruptura contractual entre las partes, Cetimio Aloisio y muchos otros nombres de aquella década. Lo cierto es que a través de los años, Berman fue teniendo distintas etapas con la dirigencia de River. Por aquel entonces era muy cercano al aguilarismo, codeándose con muchos dirigentes de la comisión directiva. Después tuvo un lapso en el cual se alejó de la institución de Núñez, más precisamente durante la etapa de Pasarela, teniendo su retorno en el 2015 de la mano de Enzo Francescoli y Matías Patanián, consolidando acá ya un poco más su poder, haciéndose de la representación de varios jugadores de las divisiones inferiores, teniendo jugadores como Augusto Solari, como Batalla, como González Pires, otros nombres de tal vez menos renombre. Y con la partida de Matías Patanián, sorpresivamente, Berman vuelve a alejarse de River por un tiempo, volviendo nuevamente a cobrar importancia y a pisar fuerte en el club con la presidencia de Jorge Brito, vicepresidencia de Matías Patanián, siempre con el gerenciamiento de Enzo Francescoli y obviamente la vicepresidencia segunda de Villarroel. Lo curioso es que este ha sido el proceso más extenso de el representante con la institución de Núñez y ha continuado acaparando muchos nombres. Si nosotros empezamos a ver la lista de jugadores y exjugadores que ha representado o que representa en la actualidad este señor, podemos repasar nombres como por ejemplo el de Manu Lanzini, González Pires, Augusto Batalla, como dije antes, Ruberto, Colidio, Alexis González, jugador de la reserva. Y podemos encontrar también nombres de exjugadores que surgieron en River, otros no, como por ejemplo Santi Sosa, Girotti, Tomás Castro Ponce, Lecanda, Augusto Solari, como también dije antes, Gaby Mercado y Moreira. Lo cierto es que esto no hace más que levantar suspicacias y hacer que nos cuestionemos algunas cosas puntuales. Por ejemplo, ¿está mal la aparición tan marcada de un representante en un club de fútbol, en este caso de River? No necesariamente. ¿Por qué? Porque los representantes, y más de un protagonista nos lo ha dicho a lo largo de los años, son un mal necesario y también así como pueden perjudicar, entorpecer
y hasta arruinar una negociación, también muchas veces la salvan. Casos positivos, yo siempre nombro el mismo, el de Nico de la Cruz, quien en cualquier otra circunstancia se hubiese ido libre de River, sin embargo se quedó, renovó su contrato con una promesa a venta inmediata, pero el jugador de fútbol decidió llevar a cabo esa acción por pedido expreso de su representante, Paco Casal, quien a través de tener una muy buena relación con Enzo Francescoli, no tan solo de amistad y personal, sino que también son socios. Enzo Francescoli es dueño de un medio de comunicación con el representante uruguayo en la ciudad de Miami. Esa gestión se hizo gracias a ese vínculo, de lo contrario, como dije recién, el volante de River se hubiese ido libre sin dejarle un solo peso a River. Con lo cual, eso puede ser un aspecto positivo de por qué es bueno trabajar con representantes con los cuales hay una relación cordial, sino una relación también de amistad. Ahora, dicho esto, cuando un representante abarca tanto poder en un club, entonces ya las cosas, por no decir que pasan a ser turbias, pasan a ser peligrosas. Hace unos meses, ustedes recordarán que alguien histórico y fundamental para lo que fue la promoción de juveniles que derivaron en estrellas en el mundo millonario fue Gabriel Rodríguez. Bueno, este coordinador de inferiores presentó su renuncia cansado de algunas cuestiones que excedían lo futbolístico en el club de Núñez. Las malas lenguas dice que estaba cansado de la relación con Patanián, el representante Berman y las presiones ejercidas para que jugaran algunos nombres por sobre otros, para que se promovieran de categorías o algunos nombres por encima de otros, por la constante presión para que ciertos juveniles rompieran su relación con representantes de su elección para terminar firmando con los nombres recomendados por el club. Bueno, acá entonces es cuando hablamos de poca ética. Acá es cuando nosotros nos referimos a relaciones peligrosas, porque esto debería ser algo que dependiera de la elección pura y exclusiva de la familia del jugador. Y hablo de la familia porque obviamente estamos hablando de chicos menores de edad, y no por un requerimiento de una institución, en este caso el Club Atlético River Plate. A ver, yo puedo entender, obviamente, que el club se sienta más cómodo negociando con representantes de su conocimiento. ¿Por qué? Y justamente porque te va a dar más seguridad a la hora de determinar el futuro del chico. A ver, acabamos de venir de un caso muy marcado como fue el de Claudio Echeverri, quien terminó negociando a través de su representante la salida de River para pasar a formar parte del Manchester City, casi ejecutando la cláusula de rescisión. Por suerte, a través de la buena relación entre la institución inglesa y la de Núñez, se acordó una venta medio extraña, con bonos por partes, con el jugador quedándose hasta fin de año, pero con la condición de que tuviera que jugar. Entonces uno puede entender por qué la dirigencia se quiere manejar con representantes que conocen, con los cuales obviamente va a existir una especie de lealtad, pero esto no deja de ser turbio, porque así como a veces te puede salir bien, y ya di el caso de Paco Casal con Nico de la Cruz, otras veces podés estar entregando cuestiones que tal vez no le convengan al club. Otra práctica muy, pero muy común con los representantes es la de no solamente acercar al jugador pretendido por el club, sino también acercar a otros jugadores. ¿A qué me refiero? A, por ejemplo, ¿está bien? ¿Querés que te traiga a este pibe? Bueno, yo te lo traigo, va a jugar entonces en River, no va a ir a Boca, pero así como te traigo a este pibe, entonces tenés que aceptar a estos dos. Y esos dos generalmente terminan yendo o a la reserva o terminan yendo al banco de suplentes, o son esos típicos nombres de los cuales vos te preguntás ¿y qué hizo esta persona para llegar a River? Bueno, pasa que estas son las cuestiones que nunca nos terminamos de enterar, porque nunca te lo esclarecen, porque nunca se sientan adelante del micrófono y te cuentan cómo es la verdad de la negociación. Y por eso es que muchas veces
nosotros tendemos a llamar esto el típico negociado del fútbol. ¿Por qué es negociado? Porque esto representa a un interés particular, no un interés institucional, en beneficio de una persona, que obviamente en este caso la persona puede ser el representante del fútbol, puede ser el jugador que de otra forma nunca hubiese llegado a un club como River, y hasta puede ser de un dirigente siendo este dueño de un porcentaje de el deportista. Esta práctica pasó muchísimo en la época de Aguilar, donde muchos miembros de la comisión directiva tenían porcentajes de distintos futbolistas, haciendo que cada vez que estaba por terminar el mandato del presidente, todos quisieran salir a vender, a vender, a vender. Pasó en el 2005, cuando hubo elecciones, que finalmente terminó ganando José María Aguilar, y volvió a pasar nuevamente en el 2008, 2009, cuando ya la segunda presidencia de el SOPA, como le decían a Aguilar en aquel momento, ya sabía que no iba a llegar a buen puerto, por ende empezaron prácticamente a rematar a un montón de chicos de las inferiores por prácticamente monedas para lo que tienen que ver los valores del fútbol, ¿verdad? Bueno, hoy en día, si bien a nosotros no nos consta que esté ocurriendo lo mismo, pero sí nos llama la atención, por ejemplo, por qué tanta cesión de jugadores a préstamo, por qué tanta venta de estos juveniles en porcentajes, por qué tan bajos los montos de esos porcentajes y por qué a determinados clubes por sobre otros. Preguntas, ¿no? Que uno se hace. Porque algunos de esos jugadores, uno hasta siente que podrían hasta haber tenido más futuro en River o más participación en River. López Muñoz, Girotti, Peña Viafore y muchos otros nombres más. Acá estoy nombrando obviamente los que más ruido han hecho en los medios de comunicación y los que los hinchas por lo general han pedido o creían que podían llegar a ser jugadores con futuro con la banda millonaria. Pero hay muchos otros nombres, como ya antes leí, la lista larga bajo la representación de Berman, que nosotros ni nos enteramos, porque a veces ni siquiera llegan a debutar. Ahora, bien, uno, sinceramente, no va a ser romántico, ni inocente, ni creer que se puede erradicar la figura del representante del fútbol, porque eso es imposible. Pero lo que sí le quiere pedir a los dirigentes, los de turno, los que les toque venir el año que viene a manejar los destinos del Club Atlético River Plate, es que muestren transparencia, transparencia con el socio, que se sienten y que expliquen por qué alguien como Berman está permanentemente en el predio de Seiza, por qué alguien como Berman está permanentemente en los partidos de River, pero en las zonas de vestuarios, dentro del campo de juego. ¿Por qué? ¿Qué función cumple? ¿Qué hace en el club? Que expliquen por qué prefieren trabajar con 2 o 3 representantes y por qué prefieren que la mayoría de sus juveniles estén bajo la representación de estos nombres por encima de representantes que hasta pueden llegar a ser independientes, porque otra práctica también de estos grandes nombres de ya empresas de representación de deportistas es que no trabajan solos, tienen representantes periféricos que trabajan para ellos. Son estos representantes que se empiezan a hacer su camino en el mundo del fútbol y de la representación deportiva. Entonces estamos hablando ya de una estructura que excede el ámbito de una persona para pasar a ser prácticamente una corporación. El problema también es que esta corporación después pasa prácticamente a tener un monopolio. Entonces nosotros nos preguntamos por qué existe una especie de monopolio con el patrimonio futbolístico del club. Porque después se quejan cuando alguien les dice que se manejan como sociedades anónimas deportivas y no como una asociación civil sin fines de lucro. Entonces la cuestión acá es manejar estas relaciones peligrosas con transparencia para que nadie tenga dudas y para que ellos puedan demostrar que realmente están cumpliendo la promesa que tuvieron con el socio, que era la de administrar el patrimonio de River de manera desinteresada y siempre pensando en el bien de la institución. Pero bueno, gente, esta era una reflexión que quería hacer con ustedes.
a raíz de algo que pasó durante la semana en la cena de la fundación de River, que a mí me parece que excede ya lo futbolístico, pero que es algo que no podemos dejar de advertir, sobre todo desde este canal, que trata de enfocarse en los distintos aspectos del mundo millonario sin estar siguiendo la agenda marcada por los medios tradicionales e intentando siempre poder reflexionar sobre cuestiones de las cuales en otros casos ni le prestamos atención porque siempre los flashes se los llevan los partidos de fútbol y lo que va a pasar con el mercado de pases y las decisiones que va a tomar en este caso el muñeco Gallardo. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Si fue así, entonces denle pulgar para arriba. Y si no se suscribieron todavía, suscríbanse. Somos cada vez más, ya más de 5100 suscriptores tenemos en el canal y necesitamos que la comunidad siga creciendo y se sume más gente a participar de la misma. Así que dale, suscríbanse, así podemos seguir hablando de lo que más nos gusta, que es nuestro queridísimo Club Atlético River Plate. Chau, chau.